Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirmó el compromiso de la Unión Europea con Ucrania en medio de la crisis energética y los ataques rusos a infraestructuras civiles. Rusia afirmó que no asistirá a ninguna cumbre de paz basada en la fórmula de Volodymyr Zelensky, según la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova. El partido de derecha Alternativa para Alemania recortó significativamente la ventaja del Partido Socialdemócrata en las elecciones de Brandenburgo, aunque no podrá formar gobierno debido a un cordón sanitario establecido por otros partidos. El expresidente español y aliado del régimen de Nicolás Maduro, José Luis Rodríguez Zapatero, confirmó su participación para impulsar la llegada del presidente electo venezolano Edmundo González Urrutia a España. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirmó el compromiso de la Unión Europea con Ucrania en medio de la crisis energética y los ataques rusos a infraestructuras civiles. La UE otorgará a Ucrania un préstamo de 35.000 millones de euros junto con generadores y material de emergencia. Además, la Unión Europea comenzará a adquirir armamento de la industria ucraniana, reforzando su apoyo militar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirmó el compromiso de la Unión Europea con Ucrania en medio de la crisis energética y los bombardeos rusos a la infraestructura civil. En declaraciones recientes, destacó la inminente llegada del invierno y los continuos ataques rusos como un intento de maximizar el daño. En respuesta, la Unión Europea otorgará a Ucrania un préstamo de 35.000 millones de euros, además de una partida de generadores eléctricos y materiales de emergencia para apoyar a los bomberos y los ciudadanos ucranianos. Von der Leyen también subrayó que, junto con los Estados miembros, la Comisión Europea empezará a adquirir directamente armamento y equipo militar de la industria ucraniana, siguiendo el ejemplo de países como Dinamarca. Esto refuerza el respaldo europeo no solo en lo humanitario, sino también en lo militar, en un esfuerzo coordinado para ayudar a Ucrania a resistir la invasión rusa durante el invierno. La Agencia Internacional de la Energía advirtió que este invierno podría ser el más duro para Ucrania debido a la destrucción de su red eléctrica, la cual ha perdido 2/3 de su capacidad de producción. En respuesta, la Unión Europea ha anunciado una ayuda adicional de 160 millones de euros para reparar el sistema eléctrico devastado por los bombardeos del régimen de Vladimir Putin. Von der Leyen destacó además que la próxima Asamblea General de la ONU será crucial para fortalecer el apoyo global a Ucrania, en especial de los países del sur global. Los créditos prometidos por el G7 y la movilización de nuevos recursos financieros y políticos se centrarán en mantener el esfuerzo internacional frente a la invasión rusa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el canciller alemán Olaf Scholz se reunieron en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU. En el encuentro discutieron cómo avanzar hacia una paz justa en Ucrania, con Zelensky destacando la importancia de mantener la unidad internacional para lograr este objetivo. También mencionó la fórmula de paz ucraniana, presentada en una cumbre en Suiza y con planes para una segunda reunión en los próximos meses. Zelensky agradeció el apoyo de Alemania, subrayando que es clave para la seguridad de Ucrania y Europa. Scholz, por su parte, reafirmó el compromiso de su país, recordando que Alemania es el segundo mayor proveedor de asistencia militar a Ucrania, solo después de Estados Unidos. Además, destacó la importancia de que la ayuda sea sostenida a largo plazo. Uno de los temas abordados fue el uso de los activos rusos congelados, que el G7 ha propuesto emplear para la reconstrucción de Ucrania. Scholz insistió en que estos fondos deben estar disponibles rápidamente para contribuir a la recuperación de Ucrania. No obstante, Scholz mantuvo su postura firme respecto al uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania para atacar objetivos en territorio ruso, señalando que Alemania no permitirá el uso de su armamento para esos fines. Según declaró el canciller, existen buenas razones para mantener estas restricciones. Rusia ha dejado claro
que no asistirá a ninguna cumbre de paz basada en la fórmula de Volodymyr Zelensky, según la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Marina Zaharova. Moscú sigue rechazando diálogos que incluyan la retirada de sus tropas de territorios ocupados en Ucrania, a pesar de asegurar estar abierta a soluciones diplomáticas. Rusia prioriza mantener su influencia en las zonas ocupadas. Rusia ha dejado en claro que no asistirá a ninguna cumbre de paz que siga la fórmula de Volodymyr Zelensky, según afirmó María Zaharova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso. Esta postura evidencia la negativa constante de Moscú a participar en diálogos que incluyen la retirada de sus tropas de los territorios ucranianos ocupados, un punto clave de la propuesta ucraniana. Aunque Rusia asegura no rechazar una solución diplomática, su enfoque parece priorizar mantener su influencia en las áreas ocupadas. Zaharova también criticó la cumbre de Bürgenstock, Suiza, en la que no participó Rusia, calificándola de un intento de imponer la fórmula de Zelensky. Sin embargo, esta fórmula del régimen de Vladimir Putin podría ser vista como una forma de bloquear iniciativas de paz que no favorezcan sus propios intereses geopolíticos. A pesar de la negativa, Rusia asegura estar abierta a propuestas serias, aunque éstas deben tener en cuenta las realidades geopolíticas, en lugar de la retirada total que demanda Zelensky. Este tipo de declaraciones parecen más dirigidas a preservar su posición militar en Ucrania que a encontrar una solución real y justa para ambos países. Zelensky, por su parte, había expresado su deseo de que Rusia se uniera a la próxima cumbre de paz, pero con Moscú rechazando cualquier propuesta que implique una retirada del territorio ucraniano, el camino hacia la paz parece estar lleno de obstáculos. Ucrania llevó a cabo una serie de ataques nocturnos utilizando cientos de drones dirigidos a 2 instalaciones militares rusas en el sur de Rusia. Uno de los objetivos fue un arsenal en la región de Krasnodar, considerado uno de los mayores centros de almacenamiento de municiones de Rusia. El segundo ataque se dirigió a un arsenal del Ministerio de Defensa en la región de Tver, más cerca de Moscú. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que logró derribar 101 drones ucranianos durante la noche, pero las explosiones sugieren que al menos algunos de los ataques fueron efectivos. Según el comunicado del ejército ucraniano, ambos objetivos fueron alcanzados con éxito, lo que representa un avance en sus operaciones dentro del territorio ruso, una estrategia que se intensificó tras una incursión exitosa en la región de Kursk en agosto. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, advirtió sobre posibles ataques rusos a instalaciones nucleares, alegando que el objetivo sería desestabilizar la generación de energía en Ucrania antes del invierno. Esta amenaza plantea preocupaciones adicionales sobre la seguridad energética del país, mientras se acerca la temporada invernal. En respuesta a los ataques, las autoridades rusas en Krasnodar declararon el estado de emergencia. Aunque el gobernador local indicó que no hay peligro para la población civil, se requiere tiempo para evaluar completamente los daños y garantizar la seguridad en la zona afectada. Este incidente subraya la creciente tensión y la escalada del conflicto que inició tras la decisión del régimen de Vladimir Putin de invadir Ucrania. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos aquí en Europa al Día. Regresamos aquí en Europa al Día. En las recientes elecciones regionales de Brandenburgo, el Partido Socialdemócrata obtuvo una victoria con un 30,9% de los votos, seguido muy de cerca por Alternativa para Alemania, con un 29,2%. A pesar de este notable avance, el AFP no podrá formar un gobierno debido a un cordón sanitario establecido por otros partidos. El partido de derecha Alternativa para Alemania ha recortado significativamente la ventaja del Partido Socialdemócrata en las elecciones regionales de Brandenburgo. A pesar de que el Partido Socialdemócrata, liderado por el canciller Olaf Scholz, logró la victoria con un 30,9% de los votos, la diferencia con el partido de la derecha alternativa fue mínima, con este último alcanzando un 29,2%. Sin embargo, el partido de derecha alternativa no podrá formar un gobierno de coalición debido a un cordón sanitario establecido por otros partidos, lo que limita sus posibilidades de gobernar. Los resultados también reflejan un cambio por el panorama político de la región.
con la recién creada alianza Sarra-Wanneget por la Razón y la Justicia, obteniendo un 13.5% de los votos. La Unión Democrática Cristiana logró un 12.1% y los Verdes se quedaron atrás con un 4.1%. Con estos resultados, el SPD asegura 32 escaños en el Parlamento regional, mientras que el Partido de la Alianza para Alemania contará con 30, la BSW con 14 y la CDU con 12, indicando una competencia cada vez más reñida en la región. La participación electoral fue notable, alcanzando un 73%, un incremento considerable en comparación con el 61.3% de las elecciones anteriores del 2019. La AfD ha utilizado esta campaña para promover una agenda centrada en la deportación masiva de migrantes ilegales, lo que ha resonado en una parte del electorado. A pesar de su notable avance, el AfD no logró consolidar su liderazgo en Brandenburgo, un estado clave en el este de Alemania. La presión de otros partidos para mantener el cordón sanitario sugiere que, a pesar de su crecimiento, su influencia en la gobernanza seguirá limitada. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, habló sobre la inmigración irregular que sufre Europa. Feijóo alabó las políticas migratorias de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, señalando que Italia ha disminuido el número de inmigrantes irregulares en un 60%, mientras que en España, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, ha aumentado en un 60%. Nosotros estamos siendo absolutamente respetuosos y lo vamos a seguir siendo con la migración regular, con aquella persona que viene a trabajar a un país de la Unión Europea con un contrato de trabajo y que acepta la normativa y las normas del país en el que va a trabajar y de la Unión Europea en su conjunto. Y vamos a ser contundentes en evitar que las mafias que trafican con personas puedan utilizar a esas personas para hacer negocio e incentivar la migración irregular. Y por eso he tenido interés en conocer cuáles las propuestas del gobierno de Giorgia Meloni por una razón. Porque en el último año en Italia han disminuido el número de inmigrantes irregulares un 60% y en mi país ha aumentado un 60%. Es uno de los grandes asuntos europeos y tenemos que tener posición al respecto. Ustedes recordarán que en abril del año 2023 el primer ministro español, el señor Sánchez, vino a visitar a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, la señora Giorgia Meloni, y dijo textualmente que el gobierno italiano y el gobierno español tenían intereses alineados en materia migratoria. ¿Qué es lo que ha pasado desde abril del 23 hasta ahora? Que Italia ha trabajado y ha tenido buenos resultados para parar el tráfico de personas y España no ha trabajado y hoy es el país con mayor presión migratoria irregular de la Unión Europea. El expresidente de España y aliado del régimen de Nicolás Maduro, José Luis Rodríguez Zapatero, confirmó su participación en la llegada del presidente electo venezolano Edmundo González Urrutia a España. Participé en una tarea de facilitación para su venida a España, señaló refiriéndose a la llegada de González a Madrid el pasado 8 de septiembre. La actitud de Zapatero ha sido objeto de duras críticas por su postura complaciente con el régimen de Nicolás Maduro, que sigue sin publicar las actas de las elecciones del 28 de julio, pese a las demandas tanto del gobierno español como de la Unión Europea. Zapatero esquivó preguntas sobre este punto y sobre la creciente presión internacional para que el régimen venezolano entregue los resultados completos de los comicios. Recordemos que Edmundo González Urrutia fue coaccionado en la Embajada de España en Caracas. La vicepresidente chavista Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lo amenazaron para hacerle firmar un documento para que reconozca el fraude electoral de Nicolás Maduro y así pueda exiliarse en España, algo que González Urrutia denunció en su llegada a Madrid. La figura de Zapatero ha estado bajo la lupa del Partido Popular desde que acudió a Venezuela para observar las elecciones. Según informes del Partido Popular, el expresidente socialista habría presionado a otros miembros del Grupo de Puebla para no reconocer el fraude en dichos comicios, una postura que ha generado fuertes críticas. Carlos Floriano, diputado del Partido Popular, criticó duramente al ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, y al gobierno de Pedro Sánchez por negociar con la dictadura de Nicolás Maduro y permitir la coacción al ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela, Edmundo González Urrutia, en la Embajada de España en Caracas. Usted permitió que una autoridad de la dictadura de Venezuela
introdujese en España unas maletas de contenido incierto, inconfesable. Usted acaba de permitir que la misma autoridad entre en la embajada española para extorsionar a Edmundo González. Es la segunda vez que su ministerio facilita el trabajo a la dictadura venezolana. No sabemos qué tiene usted con ese régimen, pero es un hecho innegable. Lo que no permitió la embajada holandesa porque no se plegó a facilitar una extorsión, usted lo permitió. Una vez más ha faltado a la verdad en esta Cámara y a la opinión pública. El Gobierno, y no solo Zapatero, aunque también Zapatero, negoció con la dictadura de Maduro la salida de Venezuela del ganador de las elecciones. Y no lo hicieron por razones humanitarias o por facilitar el diálogo, sino para ayudar a la dictadura. Otorgar el asilo en una embajada española y permitir que sobre quien pide protección se ejerza el chantaje, la amenaza y se le grave sin su consentimiento no es ayuda humanitaria, es tenderle una trampa. Tiene ahora la ocasión, señor Marlaska, de decirnos quién le dio la orden de tenderle la trampa a Edmundo González. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos aquí en Europa al Día. El embajador de España en Perú, Alejandro Avellán García, habló sobre las 84 becas otorgadas a estudiantes universitarios peruanos para que continúen sus estudios en distintas universidades de España. En total, de 84 beneficiarios de estas becas, aproximadamente la mitad de las cuales, un poquito más, pertenecen o son becas de Pronavec, y las otras son becas de MAECIT y de la Fundación Carolina, que todas son becas que tienen pues una variedad. Se trata de diferentes universidades en España, de diferentes momentos de la formación de cada uno de ustedes, de diferentes regiones en España, de diferentes especialidades, pero que sí que tienen en común el hecho de que son becas auspiciadas por los recursos públicos, los recursos del contribuyente, y que se producen en un momento vital y profesional de enorme importancia para todos los beneficiarios. Se inicia un periodo de formación que será sin duda determinante en lo que es el recorrido profesional de cada uno de ustedes y que será también, es decir, estamos convencidos de ello, un momento de enriquecimiento personal. De manera que desde la Embajada de España, pues mi enhorabuena a todos ustedes por haber sido beneficiarios de estas becas y nuestro convencimiento de que van a pasar ustedes una muy grata experiencia en lo personal. Y antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupotvl.com. Síganos también en Twitch como TVL-ESP, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene les esperamos con más información aquí en Europa al Día.